yo creo que lo que ha faltado explicar aquí es que no estamos hablando de los delincuentes per se, no estamos hablando de las personas que ya sabemos que son responsables. Estamos hablando de cualquier persona, es decir, puede ser tú, puede ser yo, puede ser quien sea que sea considerado por un ministerio público que hemos participado en un delito de los establecidos en la Constitución, por ejemplo, en la extorsión. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Lizzy Santoyo, esto es Política con Lizzy y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Tenemos muchos temas interesantes acerca de lo que está pasando con la reforma judicial, el poder judicial y todos estos asuntos que tienen más o menos a México de cabeza, o al menos algunos se sienten así. ¿Y quién mejor para preguntarle todas las dudas que tenemos de cómo va todo esto que el doctor Alfonso Herrera? Él es profesor de Derecho Constitucional y muchas otras cosas más que, bueno, ya lo hemos presentado anteriormente. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lizzy. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y siempre es Al un gusto para contrario. mí compartir contigo. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, para entrar rápido en el tema, quiero preguntarte, ¿en qué va toda esta telenovela de la elección judicial? Ya sabemos que se aprobó la reforma con todos los traspiés que ha habido por parte del Congreso, con leyes secundarias que dijimos que es esto, pero ¿en qué va? Ya se está viendo todo lo de la elección. ¿En qué va ese tema? Sí, bueno, digamos que hay dos vías ahorita que están corriendo justamente de manera simultánea. El procedimiento que se aprobó en la reforma constitucional está ahora en curso y justamente el domingo, el día 15 de diciembre del 2024, va a tener lugar una primera depuración de las personas que han cumplido con los requisitos y este trabajo lo están haciendo en estos mismos momentos los tres comités, ¿no? El comité del Poder Judicial, el comité del Poder Ejecutivo y el comité del Poder Legislativo. Ha habido, hay que decirlo, múltiples problemas en la organización de este trabajo. Es un trabajo arduo, un trabajo sumamente complejo. Se han detectado incluso errores en los nombres que han podido publicarse por parte del Comité de Poder Legislativo, por ejemplo. Son miles y miles y miles de perfiles que están siendo analizados y como digo, el domingo pues, va a tener lugar una primera lista, ¿no? Esa primera lista va a tener que excluir a aquellas personas que no hayan cumplido preliminarmente con los requisitos. Todavía no hablamos de una idoneidad, pero sí estamos hablando de perfiles que cumplan con los requisitos constitucionales que estableció la reforma para cada uno de los cargos, para ministro, para las dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para jueces, para magistrados. Y por el otro lado tenemos la aprobación de las leyes secundarias. Esto acaba de tener lugar, ¿no? Acaba de tener lugar, estamos esperando precisamente la publicación en el diario oficial, pero ya las dos cámaras la han aprobado, se pasó al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo lo que tiene que hacer es publicarlas. Es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la nueva ley, la Ley de Carrera Judicial y reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Y ahí estamos entonces en pleno curso del procedimiento y desde luego que apenas está empezando esto, no estamos todavía en etapas culminantes, es apenas el inicio, ¿no? Después de lo que ya se aprobó normativamente, ahora tenemos las primeras acciones relacionadas con esta elección. Sí, sin duda nos tiene a todos con inquietud, a todos y a todas, con cierta inquietud de ver cómo se va a ir desarrollando. Sin duda, yo he pensado que esto va a ser mucho prueba y error, porque pues no se está implementando algo que nunca antes había pasado, que era el votar por los jueces. Entonces, va a haber mucho prueba y error, ¿no? Y bueno, Sin vamos duda. a tener que pasar por todo eso. Y quiero preguntarte también, en este tema, ¿qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia? Bueno, antes, Liz, se me pasó una tercera cuestión que es muy importante, porque la acabas de mencionar tú y ahora lo estoy recordando, que es el tema presupuestal, ¿no? Bueno, Que se acaba de aprobar ayer el sí, presupuesto de egresos de la Federación, en donde hay recortes. Y el recorte más importante para esta elección judicial es el que se le hace al Instituto Nacional Electoral. Hoy sí, están empezando a haber comentarios por parte de los propios consejeros al respecto, porque al parecer de lo que se pidió, se solicitó para realizar la elección judicial, se les está aprobando menos de la mitad de lo que se pidió, con lo cual, pues claro,
esto va a repercutir en la calidad de la elección, en las personas que pueden estar y deberían estar participando, organizando, contando los votos, los escrutinios, la impresión de boletas. Es decir, como tú dices, va a ser ensayo y error en cada una de las facetas, ¿no? No solamente en las normas o no solamente en la implementación, sino en la cuestión de presupuesto. También todavía tenemos que ver cómo, hasta dónde alcanza ese dinero para poder organizar una elección tan grande, ¿no? Es, Exacto. En palabras de la propia gente del INE, pues dicen que, que no se va a poder hacer una elección como el pueblo de México está acostumbrado. Es decir, a lo mejor no hay suficientes casillas, no va a haber suficientes personas en las casillas, o a lo mejor no alcanzan las boletas, porque si el recorte más de los más fuertes, porque hubo varios, pues fue precisamente para el Poder Judicial y para el INE. Entonces, eso es un poquito delicado. Y sin bueno, duda. entonces, sí, sí, y vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué está pasando con ellos? Ese es otro gran tema en esta transición, ¿no? Estamos en un momento en el que tenemos a 8 ministros que han renunciado, están en su cargo con efectos de renuncia al 31 de julio del 2025. En agosto tendrían que estar tomando protesta los nuevos ministros elegidos ya popularmente. Entonces, con la Corte, pues lo que está pasando es una transición absoluta, ¿no? Va a tener que implementarse ya la reforma con todas sus consecuencias, con lo cual van a desaparecer las salas de la Corte, las ha desaparecido la reforma judicial y ahora tendrá que implementarse. Es decir, ayer, bueno, esta semana hemos visto los informes de los ministros presidentes de las salas. Estos ministros han rendido sus últimos informes como presidentes de estas dos instancias. Al desaparecer, pues desaparecen esas presidencias y entonces ahora solo tendríamos una corte con 9 integrantes. Bueno, en este Ujú. momento tenemos una corte de 10, por eso digo que es un tanto complejo, una corte de 10, porque lo que ha pasado es que el ministro Aguilar Morales pues, ha cumplido su periodo constitucional, se ha retirado el 30 de noviembre por haber cumplido sus 15 años como ministro, con lo cual tenemos 10 y esta integración va a seguir funcionando así hasta en tanto no venga ya la integración de 9, que es lo que establece la Constitución, que es cómo se debe integrar la Suprema Corte a partir de agosto del 2025. Por lo cual, la Suprema Corte, insisto, está en plena transición, está en plena, y yo diría, búsqueda de su identidad en estos meses, que no va a tener una estabilidad, a mí me parece, lo suficientemente consolidada para poder hacer un trabajo como lo venía haciendo, ¿no? Es dado que los ministros saben que se van a retirar, que no van a participar en la elección y que vamos a tener un nuevo órgano a partir de la elección popular y de lo que venimos hablando, es decir, no sabemos bien cómo se va a llevar a cabo precisamente esta elección y cómo se va a cuidar, digamos, ese conteo, ese escrutinio de votos, ese cómputo de votos. Va a haber seguramente medios de impugnación de personas que no sean elegidas, por ejemplo, como aspirantes o como perfiles que pretendan ser ministros o ministras. Por lo tanto, también en la arena de la justicia electoral vamos a tener ahí un montón de recursos de personas que seguramente o que potencialmente podrían decir, pues yo quiero participar y por el hecho de no formar parte de la boleta, puedan impugnar estas decisiones del instituto, bueno, de los comités primero y después las posibilidades posteriores también pueden surgir irregularidades, que ellos sientan que se está afectando sus esferas individuales para poder controvertir decisiones en este tránsito. Sí, así es. Y pues se va a reducir, como bien dices, la cantidad de ministros y estamos viendo pues ya quienes se están perfilando. Obviamente sabemos qué perfiles y qué personajes que son afines pues a la 4T pues ya tienen bastante eh, actividad. Hay gente que incluso ha dicho que ya están haciendo proselitismo y todo eso. Bueno, puede ser, ¿verdad? Que estén haciendo su campaña. Y, por otro lado, hay otra pregunta, que es, hay otras reformas que se han llevado a cabo, dentro de todo este paquete del Plan C, que hay, bueno, hay reformas que son favorables, ¿no? Como el de que los animales sean vistos ya como con derechos constitucionales, eso me ha parecido excelente, pero hay otras que son bastante inquietantes. Entre ellas, por ejemplo, la de los órganos autónomos y todo eso. Entonces, ¿qué otras reformas constitucionales aprobadas inciden directamente en la reforma judicial?
Sin duda hay partes y aspectos de la propia reforma judicial que no tienen que ver con la elección, pero que van a, formando parte del decreto, también van a repercutir en las maneras en las que se ve la justicia, ¿no? Una de ellas es precisamente la incorporación de figuras como los jueces sin rostro. Otra de ellas seguramente va a ser precisamente la incorporación y la ampliación de delitos que ameritan la llamada prisión preventiva oficiosa o automática. Eh, También existen otras reformas pues, que van a repercutir, al menos no sabemos muy bien cómo van a ser consideradas por el Poder Judicial Popular, pero que están estableciendo, digamos, múltiples derechos, ¿no? Esta es una dinámica que se ha venido viendo en otros países de incorporar derechos que se ven muy bonitos en la Constitución, son derechos sociales, son derechos para todos, vamos a decirlo así. Se ha incrementado las posibilidades, por ejemplo, de pensiones, etcétera. Y también para, por ejemplo, en materia de pueblos y comunidades indígenas y pueblos afromexicanos, también se establecen que son sujetos de derecho, con lo cual hay muchos otros aspectos que tendrán que verse ya en la arena conflictiva, cómo van a resolverse por el Poder Judicial. Pero yo creo que las más inquietantes sin duda, reformas son la que mencionamos, la prisión preventiva oficiosa, la desaparición de los órganos autónomos, que es contundentemente un retroceso en la descentralización por la propia definición, ¿no? Del ejercicio del poder. Y esas dos, pues, son, me parece, las más importantes, junto con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, lo que algunos han llamado la militarización de la seguridad pública, ¿no? Al menos desde los altos mandos de la seguridad pública. Tampoco sabemos muy bien la verdad cómo va a funcionar, porque la Secretaría de Seguridad también tuvo una reforma en donde se establece precisamente que sus posibilidades de combate en materia de seguridad pública, al crimen organizado y a los delitos en general en el país, pues tienen que ser coordinados y es que tienen que tener facultades de investigación también la Secretaría de Seguridad Pública, con lo cual estamos esperando también en esta reforma habría que esperar si amerita ese nombre precisamente con toda la extensión de militarización. Tenemos que ver cómo se coordina precisamente la Guardia Nacional incorporada a las Fuerzas Armadas en ese sentido con su, eh, digamos, la Secretaría hermana en esa materia que es la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que estas tres son fundamentales para establecer que hay un nuevo régimen, ¿no? En nuestro país. Es decir, ya no tenemos una constitución, ha desaparecido la constitución que teníamos incluso antes del 2024, es decir, la que llegó a estar vigente hasta septiembre de 2024, creo que ya ha dejado de ser una constitución que nos rige y ahora tenemos un régimen completamente diferente y estamos esperando que todas las piezas que se han modificado desde septiembre, en un ritmo tan vertiginoso que hemos tenido hasta hoy, empiecen a funcionar medianamente bien o, digamos, o como tú lo dices, ¿no? Viendo de qué forma este mecanismo va a incurrir en errores, vamos a tener que hacer ajustes en el camino, luego volver a tener errores y así en cada uno de los sistemas que se han modificado en la Constitución vigente. Sí, así es, Alfonso. Entonces, ¿tú consideras que todos estos cambios en la Constitución hacen que deje de ser una Constitución? Por ejemplo, hablo de el agregar puntos como la prohibición de los vapeadores, que podría más bien ser una ley en la Ley General de Salud, ¿no? En vez de que estar a nivel constitucional. Y he escuchado eso de varios especialistas en derecho, que como que pierde esa calidad de constitución al ingresar este tipo de temas que podrían ir en otras leyes que se ajustan a la Constitución, ¿no? Bueno, hay que decir que nuestra Constitución siempre ha sido sui generis, como decimos, Sí, ¿no? Es decir, la Constitución mexicana no tiene comparación, me parece, al menos con las constituciones democráticas de América Latina, para no irnos a Europa. Es una constitución que se ha caracterizado porque las fuerzas políticas la manipulen a un tal grado en el sentido de que colocan cuestiones que en efecto no son propias de una norma constitucional en otras latitudes o no son propias de una norma constitucional en la teoría, ¿no? Como es este tipo de prohibiciones tan precisas y que además en este caso pues están coartando lo que se ha denominado el libre desarrollo de la personalidad y que
serían más propias o de la función legislativa, ¿no? A nivel secundario, o más bien también de funciones judiciales cuando tenemos que enfrentarnos con una controversia, un conflicto relacionado con, por ejemplo, el consumo y de este tipo de, pues de artefactos, ¿no? De vapeadores. Es que cuando surge eso, la función judicial, pues claro, tiene que valorar muchas cuestiones para saber si la cuestión que tiene que ver con la venta, la compra, el propio consumo, la distribución, eso está violentando un orden público, la seguridad, la salud pública, perdón, o no. Y a partir de valorar si hay una violación a una libertad que tenemos como de elección, de consumir ese tipo de cosas, por ejemplo, pues entonces ahí la función judicial se encarga de restringir de manera racional con ciertas técnicas jurídicas, por ejemplo, proporcionalidad, con ponderación, ese tipo de cuestiones en otros países. Entonces, yo digo que no es algo nuevo, es decir, eso en México ha pasado todo el tiempo. Sí. Incluso en la reforma electoral, por ejemplo, de 2007, se establecieron hasta los segundos y los minutos que debían durar los spots de televisión, de la propaganda de los En la partidos misma Constitución, en claro. la propia constitución. Y ahí se dijo lo mismo, se dijo, oigan, eso es una cuestión reglamentaria. Entonces yo lo que digo es que así ha sido siempre nuestra cultura político-legislativa, de tratar de instalar una querencia de una fuerza política, una visión del mundo y plasmarla con todo ese detalle, ¿no? En nuestra constitución. Y ha sido así siempre. Por lo tanto, es una constitución, yo lo diría, heterodoxa, es decir, sui generis, que no deja de ser constitución porque al final de cuentas es la ley que nos va a regir Vale. de manera suprema y todos tenemos que acordarnos, que acordar y que ajustar nuestros comportamientos pues a esas normas que se están aprobando y que muchas de ellas vemos que son regresivas, eso sí, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? De que se está estableciendo normas que están siendo regresivas para los derechos, no hay ninguna duda, como es esta que estamos platicando, pero la más grave, desde mi punto de vista, pues es la propia prisión preventiva oficiosa, ¿no? Sí, qué bueno, ya te preguntaré de eso más adelante, pero con esto tendría también que ver esta como candado que le ponen al aprobar el tema de la supremacía constitucional, ¿no? Es decir, que el Poder Judicial ya no puede ponderar si alguna ley que se está agregando a la Constitución, tú me corriges si estoy en lo correcto, si estoy incorrecta, pues, el Poder Judicial ya no puede ponderar si alguna ley que se está aprobando para agregarla a la Constitución pues no va con la Constitución o no es para un orden, público o que no va en ese rango, sino que las leyes que se agregan a la Constitución, ahí se quedan, o sea, ya no le haces nada. Lo que el Congreso decida poner en la Constitución, no hay vuelta para atrás, al menos este Congreso, ¿no? O los congresos que tengan una mayoría. ¿Más o menos es así? Es así, lo que se estableció fue, ahora está prohibido que exista una revisión Ujú. judicial de las reformas que apruebe el poder reformador, ¿no? Que en otras palabras es el poder legislativo, las dos cámaras federales, más 50 más uno de las legislaturas de los estados, es decir, 17 estados, ¿no? Lo que Ujú. estos órganos establezcan no puede, digamos, revisarse o controlarse. Esto se le llamó la reforma de la supremacía constitucional y lo que muchos decimos es no, lo que en realidad está estableciendo no es propio, digamos, de hablar, ponerlo en esos términos, porque es una expresión retórica, ¿no? Lo que en realidad se hizo con esta reforma fue una supremacía del poder legislativo y Exacto. de sus supermayorías frente a lo que puedan decidir otros poderes, como en este caso el Poder Judicial. Para mí, desde mi punto de vista personal, esta reforma es dañina, ¿no? Sobre Ujú. todo porque está encorsetando al Poder Judicial, en primer lugar, ¿no? No le está permitiendo ejercer precisamente su Su independencia y su poder. autonomía para decidir si alguna materia que se incorpore, o ya ni digamos la materia que se incorpore, los procedimientos que se llevan a cabo por estos poderes legislativo, federal y locales, puedan ser revisados si ellos mismos incurren en irregularidades de conformidad con la propia Constitución. Eso se está prohibiendo por esta norma y por supuesto que eso en ningún país, que yo recuerde, democrático, existe. O sea, eso nos hace otra vez muy particulares, específicos en México en ese sentido. Y por otro lado, lo que a mí me parece más grave de esta reforma es que no permite que pudiese haber una consideración del derecho internacional de los derechos humanos
para el caso en el que se incorporen contenidos a la Constitución que puedan ser contrarios al derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional está fuera de la Constitución. Si tú dices que no, está prohibido revisar una reforma y había la posibilidad de revisarla precisamente porque la Constitución también está sujeta a estándares internacionales, ahora ya no se permite a nivel interno. Con lo cual muchos dijimos, se está consolidando una autocracia y digamos que no es propia, digamos, de una democracia precisamente constitucional que cuenta con poderes y que cuentan con órganos que tienen que reflexionar, debatir, conversar, dialogar entre sí para analizar qué contenidos nos hacen respetuosos de los compromisos internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, que es una materia central, digamos, para cualquier democracia. Sí, así es. Hace que uno se cuestione qué tan democrático está haciendo esto si se está imponiendo un poder sobre el otro, porque la importancia de la democracia es eso, lo que haya una división de poderes, que el pueblo sea el que elija a los representantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos cómo se irá desarrollando. Otras de las inquietudes que hay, Alfonso, es sobre los jueces sin rostro. En un principio podría parecer una buena idea que pues no se sepa qué juez está viendo determinado caso que incluye al crimen organizado. Y dices, pues sí, pues por protección del juez o para que no lo corrompan, no lo amenacen o algo así. Sin embargo, leí que se ha comprobado, en otros países hizo esta figura, me parece que en Italia. Sin embargo, había violaciones a los derechos humanos cuando se dio todo esto de los jueces sin rostro. ¿Qué te parece a ti que se agregue esta figura al Poder Judicial? Es una figura contraria a los derechos, al sistema procesal penal, que tiene que ver directamente con los derechos humanos, precisamente. ¿Y por qué? Bueno, esto además tiene dos explicaciones. Una explicación a partir de los estándares jurídicos y otra es un argumento de autoridad. Punto contra el Perú del 2013, la Corte estableció que esta figura es inconvencional, esto es que es contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Y por qué? ¿Por qué es contraria? Porque rompe con principios básicos del debido proceso en materia penal, ¿no? Aquí creo que lo que nos ha faltado en México, bueno, ¿y por qué rompe con principios básicos? Porque una de las características de un debido proceso penal es la publicitación del proceso. Es decir, que las víctimas y los posibles responsables, cuando coinciden precisamente para debatir en torno a la responsabilidad posible por la comisión de delitos, puedan conocer precisamente la persona que está juzgando el caso. Con lo cual, si yo no conozco y no sé quién es la persona, porque la identidad está resguardada, las víctimas, pues claro, no pueden controvertir, por ejemplo, la idoneidad de la persona que está juzgando. Es decir, como no sabemos quién es, sí. puede ocurrir lo contrario. Es decir, que se está interviniendo desde el Estado la incorporación de quien está juzgando el conflicto y yo no puedo ni siquiera recusarlo como víctima porque yo no sé quién es la persona que está detrás del juicio. Eso es por un lado, ¿no? También se viola la presunción de inocencia, porque ¿qué pasa si el juzgador, que es una posibilidad, empiece a resolver el asunto e incline la balanza, por ejemplo, hacia la no responsabilidad de las personas que están siendo acusadas? Ahí digamos que lo que pretende inhibir, ahí se está rompiendo el principio de presunción de inocencia. Y por supuesto la inmediatez que debe haber sobre todo un sistema como el acusatorio penal que tenemos en México, que se supone que debe funcionar así, es un contrasentido. Es un contrasentido es que si yo tengo un sistema penal acusatorio y oral, que es uno de los principios básicos, es la inmediatez, es decir, que yo pueda estar dialogando con el juez de manera directa, yo ahora diga que no puedo ni siquiera saber quién es esa persona. Entonces, hay que reconocer que tiene sus dos aristas, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, sí se ha establecido que esta figura es contraria a los derechos y al debido proceso, porque también puede ocurrir que la persona que está siendo acusada, por ejemplo, sea inocente. Y entonces, a partir de la direccionalidad que puede tener una persona que no sabemos quién es, pueda dirigir la responsabilidad hacia alguien que puede no tener,
que puede no tener la responsabilidad y no haya una carga probatoria suficiente para poder determinar su responsabilidad. Y sin embargo, esta persona que está juzgando, como no sabemos quién es además, no sabemos si está formada, si éticamente tiene las capacidades suficientes, si es íntegra en las cuestiones de profesionalización, de ética, de nuevo. Entonces, la balanza se ha inclinado hacia la idea de que como tenemos unas problemáticas que inciden transversalmente hacia las dos partes en un sentido negativo, eso entonces es contrario a los derechos humanos, pues yo diría que de las dos partes, no nada más de quien es acusado, sino también y sobre todo de las víctimas, que son quienes, pues claro, tienen el interés de que exista la fijación de responsabilidad por un delito que han sufrido y han padecido en un juicio penal. Sí, por eso es una figura tan controversial y controvertida, y eso había yo leído. En un principio dije: "Ay, qué buena idea". Luego, cuando vi todo esto que estás mencionando y que del por qué habían eliminado esa figura y había tenido tantos problemas, dije: "Híjole, tal vez estamos siguiendo en reversa en vez de estar avanzando", pues, porque ya se probó esa figura en otros países, y como he dicho anteriormente, pues, ya veremos cómo va en ese sentido, ¿no? Otro tema que me inquieta bastante, Alfonso, es y que está sonando mucho en redes sociales, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Eh, ¿Qué tanto nos vulnera? ¿Qué tanto nos expone? ¿Qué pasa con la prisión preventiva oficiosa? Es otra de las figuras controvertidas, pero aquí es más grave, me parece, desde el punto de vista procesal para México, que nuestros legisladores hayan decidido incorporar nuevas figuras, nuevos delitos para posibilitar lo que se denomina la prisión preventiva oficiosa, lo que algunos hemos llamado mejor como, desde mi punto de vista, por ejemplo, como prisión preventiva automática. ¿Por qué es doblemente problemática esta figura? Porque está claramente yendo en contra de una sentencia, de dos sentencias condenatorias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado aquí, no en contra de cualquier país, sino de nuestro país, de México. Y hacia México le estableció dos responsabilidades fundamentales: desaparecer de la Constitución el arraigo, que es una figura que, como sabemos, permite el aprisionamiento de una persona en lugares, digamos, distintos a los centros penitenciarios por 40 días para, digamos, poder posibilitar una investigación mayor y recabar pruebas mientras se pueda establecer su vinculación al proceso penal. Esto está establecido en el artículo 16 de la Constitución. La Corte Interamericana dijo esto no es posible, por lo tanto, viola la presunción de inocencia, viola la libertad personal y debe eliminarse del artículo 16 de la Constitución mexicana. Por el otro lado, también ordenó que se eliminara la prisión preventiva automática u oficiosa, como se establece en la Constitución. Lo que implica es que el Ministerio Público forme una carpeta de investigación y, claro, recabe algunos indicios, recabe algunos elementos de la posible responsabilidad de las personas en la comisión de los delitos que están establecidos en la Constitución, es decir, cuestiones que tienen que ver sí con crimen organizado, sí con delincuencia organizada, sí con extorsión, con eh, otros delitos, la extorsión que se acaba de incorporar precisamente con la reforma del 2024, y que de manera automática el juez, sin ningún razonamiento, sin ninguna motivación y fundamentación, determine el aprisionamiento de la persona. Esto viola, desde luego, dos derechos, al menos la libertad personal, que implica que todas las determinaciones de prisión preventiva deban ser establecidas por un juzgador, por lo tanto, con razones jurídicas. Si yo digo en la Constitución ahora que no tiene que hacerlo, ¿no? Es decir, que puede omitir ese paso muy importante para que una persona pueda estar en la cárcel de manera preventiva, entonces yo estoy violando a esas personas su derecho a la libertad personal. Y es que además, pues eso viola la presunción de inocencia, ¿no? Y también estoy violando su presunción de inocencia, porque es una suerte como de condena anticipada, ¿no? No solamente voy a decir que vas a estar aprisionado de manera automática, sino que además con esa carga, digamos, que solamente lleva el Ministerio Público y que el juez penal no tiene, insisto, que establecer ningún razonamiento. En ese sentido, pues claro, estoy anticipando una condena, ¿no? Una condena de prisión
que puede tener una duración indeterminada. En México puede ser de 2 años antes de poder revisar si esa prisión preventiva fue determinada de manera adecuada o racional, pero también se está violando en ese sentido la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que lo que ha faltado explicar aquí es que no estamos hablando de los delincuentes per se, no estamos hablando de las personas que ya sabemos que son responsables. Estamos hablando de cualquier persona, es decir, puede ser tú, puede ser yo, puede ser quien sea que sea considerado por un ministerio público que hemos participado en un delito de los establecidos en la Constitución, por ejemplo, en la extorsión, ¿no? Y ese Ministerio Público no tiene las facultades necesarias jurídicas para establecer esa prisión. Eso lo tiene que hacer un juez, una persona juzgadora. Cuando la Constitución ordena y prohíbe a los jueces, prohíbe porque así se ha interpretado el adjetivo oficioso, que se haga un razonamiento en torno a por qué se me está estableciendo una prisión preventiva oficiosa, pues desde luego que eso viola los derechos de toda la sociedad, porque ahí no estamos ante una persona que es responsable todavía. Estamos ante cualquier persona, insisto, que puede ser cualquier persona de a pie, que sea así considerada por el Ministerio Público que es presuntivamente responsable, pero sabemos que como estas prácticas justamente de persecución de los delitos se caracterizan por prácticas de corrupción también, pues entonces imagínate tú cómo está un escenario tan negativo con lo que se da en esos dos frentes, ¿no? Uno, porque estamos incumpliendo una sentencia condenatoria y no solamente incumpliendo, sino que estamos ampliando la violación que está prohibida por una sentencia condenatoria. Y por otro lado, hay violaciones directas a derechos humanos que nos pertenecen a todas las personas. Otra pregunta que quiero hacerte, Alfonso, aprovechando que estás aquí, ¿qué leyes secundarias se reformaron con motivo de la reforma constitucional del Poder Judicial? Sí, a esas son tres leyes secundarias que acaban de aprobar las dos cámaras, ¿no? La primera de ellas es toda una nueva ley que se llama Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda una nueva ley de carrera judicial y partes y reformas a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Claro, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿qué es lo que hace? Pues está dándole un cuerpo normativo a la reforma judicial que se estableció en la Constitución. Es decir, se está estableciendo, por ejemplo, de las partes más importantes, cómo debe funcionar la nueva Suprema Corte, ya no se contemplan a las salas, cuáles son las competencias del Pleno de la Corte, se incorpora un capítulo nuevo para hablar del Tribunal de Disciplina Judicial, se establecen sus atribuciones, cómo se debe conformar, desde luego también las atribuciones de otro nuevo órgano, que es el nuevo órgano de administración judicial, se establecen las sanciones, se establece un capítulo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuevos recursos en materia electoral con motivo precisamente de la reforma judicial. Y la ley de carrera judicial lo que hace es, claro, extirpar, yo digo, desaparecer los cargos de juez y magistrado como parte de la carrera judicial y solamente se hace referencia a los secretarios de acuerdos, a los secretarios proyectistas, a los actuarios, a los oficiales judiciales como parte del escalafón, ¿no? Entonces se está recortando ya la carrera, se está materializando normativamente lo que la reforma judicial quería, que es desaparecer la carrera judicial, lo cual, por cierto, es de las cosas más graves que tiene la reforma judicial, ¿no? Lo que hace la ley Sí. secundaria es materializarlo, ¿no? Es decir, ya tenemos ahora una ley que tiene que implementarse y tiene que cumplirse eh, ya a nivel legislativo para hacer realidad la desaparición de la carrera judicial de jueces y magistrados. Recordemos que, por cierto, los ministros no eran parte de la carrera judicial, eran nombramientos por órganos políticos, ¿no? El nombramiento anterior era que el presidente nombraba una terna, la terna se iba al Senado, el Sí. Senado votaba a la persona. Ahora, perdón, se va a elección popular y esto, pues claro, desde luego que los ministros tampoco ya forman parte, mucho menos de la carrera judicial actual. Oye, Alfonso, y es que México tiene compromisos a nivel internacional en tema de derechos humanos. Vaya, tenemos tratados firmados y esto inquieta un poco. Yo veo todo esto de los jueces sin rostro, que de primera apariencia podría parecer algo bueno o que tiene sus aristas, tiene su doble cara. Lo de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo se afectan
los compromisos internacionales que tiene México en materia de derechos humanos con todos estos cambios y estas reformas? Sin lugar a dudas, estas reformas, estas modificaciones están planteando retos, pero retos en sentido jurídico al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Al haber aprobado estos órganos legislativos, cuestiones como los jueces sin rostro, cuestiones como la que mencionamos, la prisión preventiva oficiosa, temas como el arraigo, que en este caso pues no se toca, pero tampoco se desaparece como se ordenó por la propia sentencia, eh, y otros temas más, por ejemplo, la no posibilidad de recurrir las decisiones desde el punto de vista sancionatorio que imponga el Tribunal de Disciplina Judicial a jueces, magistrados y al resto de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el no tener un recurso para controvertir y poder revisar judicialmente la decisión de ese órgano, también resulta contrario a estándares interamericanos. ¿Qué es lo que sucede con todo este paquete de normas que están siendo francamente rivalizantes con el sistema interamericano? Lo que está ocurriendo es que México se está en lo material separando de compromisos, pero más allá de compromisos internacionales o de obligaciones que normativamente están ahí, jurisprudencialmente están ahí, es decir, en cualquier momento en que alguien se queje en México, mientras México sea parte del sistema y siga reconociendo la competencia contenciosa de esta Corte Interamericana, que por cierto en estos momentos está notificando otra sentencia condenatoria, ahora que estamos hablando, está teniendo una notificación formal a el gobierno mexicano de otra sentencia condenatoria que se va a dar a conocer el día de hoy. Mientras eso no se erradique, no se elimine en el sistema jurídico mexicano, México está separándose precisamente de cumplir las obligaciones y los deberes que el gobierno de México había adquirido con motivo de estos convenios y estos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero decía yo que más allá incluso de eso, lo que está pasando en nuestro país es que se está ignorando totalmente, se está haciendo omiso totalmente de que esos estándares nos ayudaron a comprender cuál tenía que ser el rumbo que tenían que tener nuestros derechos humanos en México. Es decir, ante la duda de cómo poder regularlos, cómo poder protegerlos, tutelarlos y garantizarlos. En nuestro ordenamiento jurídico, el derecho internacional lo que hace es ponernos un faro, ¿no? Nos dice, miren, vayan por aquí si lo que quieren es respetar el debido proceso. Si lo que se quiere es que haya acceso a la justicia, tienen que ir por aquí, ¿no? Si lo que se quiere es que se respete la libertad de las personas en materia penal, vayan por aquí. Bueno, lo que estamos haciendo es retirándonos de ese compromiso, insisto, no solamente normativo, sino moral, de poder establecer un sistema que me permita establecer un sistema que permita que los gobiernos, que el Estado mexicano se considere respetuoso de las personas que está gobernando. Y al ser esto así, lo que creo que no se está dando cuenta el gobierno de México es que al final, cuando tengamos un ensamblaje de este sistema que está con estas piezas que están colocándose entre sí y se están armonizando entre sí, y eso vaya en contra de los derechos de manera sistémica, porque tendrá que ser así, o sea, no hay otra manera de concebirlo. En ese punto, México se va a ver ya, digamos, va a tener que confesarse como un Estado que no está siendo un Estado, no solamente, insisto, respetuoso de los derechos, sino que se está separando de los lineamientos básicos de un sistema democrático y representativo. Y en ese sentido, pues estamos en un escenario riesgoso porque eso tiene consecuencias. Es decir, lo que no solamente son consecuencias jurídicas, como decía hace un rato, sino que son consecuencias de política internacional, son consecuencias de comercio internacional, son consecuencias de poder entablar relaciones internacionales, que es tu materia, ¿no? A partir de ahí, los socios que tengamos en el concierto internacional, pues van a ver que México no está siendo un Estado que esté teniendo una identidad que dé confianza a los mercados, que dé confianza a la política internacional, que dé confianza a las relaciones internacionales y mucho menos que dé confianza al sistema normativo que se han dado los países a nivel internacional, porque lo que está haciendo México es incumpliendo los mandatos que él mismo se comprometió a cumplir hace al menos 30 años con la incorporación de esta competencia de la Corte Interamericana. Entonces, las consecuencias, me parece a mí, son múltiples, son además evidentes, es decir, no es algo que tengamos que esperar a si va a ir así o no, como se pide a veces, ¿no? Se nos pide a veces en los debates y en las conversaciones. Van a ver que no va a pasar nada, van a ver que no va a haber crisis. Lo que pasa es que es
una realización automática de las consecuencias, ¿no? No tenemos que esperar a valorarlo porque lo que está haciendo México ahora es ya participando de las consecuencias que vamos a tener después con este sistema que no está siendo respetuoso de los derechos a nivel internacional. Sí, es preocupante todo esto de pues, los compromisos que tenemos a nivel internacional y que si no ve que se está cumpliendo, que además son compromisos que vienen por tratado. ¿Algo más que quisieras agregar, Alfonso? Pues decir que estemos preparados, ¿no? Desde la trinchera de la que nosotros estamos trabajando, ¿no? Se nos ha cuestionado a veces qué hay que hacer. Y claro, esa pregunta es una pregunta del millón, ¿no? Desde luego que el, lo propicio para que haya una revisión de las prácticas que se están aprobando a nivel normativo, pues es impulsar una nueva opción política. Es decir, solamente el electorado puede dar un veredicto para poder modificar las decisiones que se estén tomando ahora. Pero creo que no es el momento de hacerlo en este momento de la historia. ¿No? Es decir, más bien, no tenemos las condiciones para que eso se dé, porque no todavía necesitamos que se vean materializadas esas reformas, digamos, en las vidas cotidianas de todos. Lo único es que hay que decimos y afirmamos que no va a ser otro tipo de reflejo que negativo. Es decir, con lo cual, ¿qué tenemos? Que tenemos que esperar a los efectos negativos de las reformas. Yo creo que esa es la única manera en que la sociedad se dé cuenta, ¿no? Que las decisiones que se están tomando a nivel normativo superior no son las más adecuadas y que a pesar de que ahora no estamos viendo cómo nos afecta personalmente o cómo nos afecta a nuestras familias o cómo nos afecta a nuestro trabajo, a nuestros ingresos económicos, a nuestras decisiones más personales. Eso no significa, claro, que no vaya a pasar. Lo que pasa es que no hay otra forma de ver las cosas de estas decisiones porque no hay un elemento empírico que nos permita afirmar que estas reformas van a ser beneficiosas para la sociedad. Lamentablemente no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que esperar a los efectos negativos una vez que los tengamos y que de verdad tengamos repercusiones. Probablemente ya lo estemos viendo con el tema presupuestal, probablemente, y que el próximo año los efectos que veamos por las reducciones presupuestales ya sean inmediatos hacia, por ejemplo, los trabajadores a servicio del Estado, puede ser, que ya empecemos a verlo, ¿no? Vamos a ver el reflejo de estas decisiones en la poca calidad de la elección judicial que vamos a tener. Y vamos a decir poco a poco ir viendo que el presupuesto no nos va a alcanzar para los programas sociales. Y así, o sea, va a ser, me parece a mí, como una bola de nieve muy lenta, muy lenta, muy lenta, pero que necesariamente tengamos que esperar, insisto, el efecto hacia cada uno de nosotros para poder reflexionar colectivamente que no era la mejor ruta, ¿no? Entonces, claro, es un proceso doloroso, largo, azaroso, ¿no? Porque no es algo inmediato, es decir, lamentablemente tenemos que darle la oportunidad, y digo lamentablemente porque para mí es muy claro que son negativas, hay que darle la oportunidad de esos experimentos y una vez que Claro. los tengamos ya reflejados materialmente, ya digamos como sociedad tratar de hacer los cambios. Es decir, son cambios que va a haber de ensayo y error en el aspecto institucional, cambios que tengamos que hacer nosotros en la reflexión para poder elegir opciones políticas que nos saquen, digamos, al menos medianamente de los problemas que estamos teniendo en nuestro país. Pero te agradezco muchísimo. Al contrario, Lizzy, muchas gracias y claro que seguiremos platicando, ¿no? De las evoluciones que se vengan y de todo lo que, Así, claro. lo que vaya a venir. Como dijimos la vez pasada, todavía hay mucha Así tela de es. dónde cortar. Muchas gracias, amigos y amigas, por acompañarnos. Espero que esto les haya sido de mucha utilidad. Recuerden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal. Yo soy Lizzy Santoyo, esto es Política con Lizzy y recuerden, seamos aquello que queremos ver en el mundo.